Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Pues primero que todo agradecerle por darnos como esta oportunidad de grabar el video, ya que pues la verdad, como ya le había comentado, me es imposible asistir como a los encuentros. Entonces acá le voy a hacer como una presentación muy rápida del trabajo de aplicación, porque digamos que el objetivo principal era como poder publicar la base de datos y poder ingresar con los usuarios, hacer pruebitas. Pues para mí es como ya la prueba final que vamos a hacer con la base de datos después de que la hemos trabajado durante todo el curso. Entonces hay 4 punticos, que es publicar la base de datos, hacer una investigación de unas bases de datos, pasar el modelo relacional que se hizo en la actividad 1 a un modelo orientado a objetos y hacer el respectivo diagrama de clases. Y una cuarta pregunta, que es si nosotros le demos utilidad a la base de datos distribuida. Listo, entonces el primer puntico, que es publicar la base de datos. Yo acá de pronto le muestro la teoría y ya al finalizar vamos a hacer una pruebita de cómo quedó publicada la base de datos. Listo, entonces publicar la base de datos, trabaja durante todo el curso en un sitio web para que cualquier persona que tenga un usuario clave pueda ingresar a operar las diferentes alternativas que se ofrezcan tanto de manera administrativa como usuario. Entonces, ¿cómo realicé yo esta actividad? Que espero pues que sea válido y no haya ningún inconveniente. Simplemente, ¿qué hago yo? Abro un escritorio remoto, le doy la siguiente dirección IP y me conecto a un servidor. ¿De dónde es este servidor? Entonces tomo una suscripción de Microsoft Azure debido a que es muy fácil de gestionar. Ahí monté un servicio en un servidor virtual de Windows y ahí mismo monté la base de datos. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque me parece que es muy sencillo y rápido y pues digamos que cumple con el objetivo de la asignatura. Listo. Creé 2 usuarios, uno con perfil administrador y uno digamos con operaciones básicas que no va a poder, por permisos, él no le va a permitir hacer muchas cosas en la base de datos. Entonces ahí están los 2 usuarios. Uno lo creé con mi nombre y la clave de datos 123 con la D mayúscula, que ese es el administrador, y creé uno de operaciones básicas con usuario Hugo y clave Hugo 123 con la H mayúscula. Listo. Esa es como la primera parte. Ahorita de pronto ingresamos allá al servidor para que usted se dé cuenta cómo quedó la conexión. La otra parte acá del trabajo era investigar las diferencias entre una base de datos relacional, una base de datos orientada a objetos y una base de datos distribuida. Entonces la primera es la base de datos relacional, ¿cierto? Entonces acá simplemente, perdón que casi con este programita se me pone un poquito lento. Permítame, profesor. Listo. Entonces una base de datos relacional, pues en lo que es más o menos, la verdad no tenía como mucho conocimiento. Con esta investigación me quedaron muchos conceptos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una base de datos, permítame un segundito, así está grabando. Listo, entonces la base de datos relacional. La base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional, con el modelo más utilizado actualmente para implementar las bases de datos ya planificadas. Permite establecer interconexiones o relaciones entre los datos que están guardados en tablas y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas. De ahí proviene su nombre, modelo relacional. Pues esto sí es muy fácil porque simplemente es los datos de las tablas, los vamos a hacer como una relación entre ellos. Pues eso no tiene como ninguna novedad. Listo. Hay la base de datos orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos donde los elementos son objetos. Estos pueden ser bases de datos multimedia como videos, imágenes y sonido, donde la herencia nos permite una mejor representación de la información. Estas bases de datos tienen una identidad de ser un todo y no una sola parte de una gran base de datos. Por ejemplo, una base de datos de secuencias de ADN, pero es una base de datos total. Como nos dice ahí, no es solamente una parte de una base de datos, sino es el todo de la base de datos. El objetivo de una base de datos orientada a objetos son los mismos que los de las bases de datos tradicionales, pero con la ventaja de representar los modelos de datos con un marco mucho más eficiente, manteniendo la integridad y la relación entre ellos. Entonces de pronto acá esta es una base de datos un poco más, por decirlo así, más completa, porque ya vamos a poder tener de pronto videos, imágenes o sonidos.
y una base de datos dividida. Entonces la base de datos es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos. Ejemplo, un servidor corriendo dos máquinas virtuales o interconectados por una red de comunicaciones. Dichas bases de datos distribuidas tienen una capacidad de realizar procesamiento autónomo. Esto permite realizar operaciones locales o distribuidas en un sistema un sistema de bases de datos distribuida. Es un sistema en el cual múltiples sitios de bases de datos están ligados por un sistema de comunicaciones de tal forma que un usuario en cualquier sitio puede acceder a los datos en cualquier parte de la red, exactamente como si estos fueran accedidos de forma local. Un sistema distribuido de bases de datos se almacena en varios computadores. Los principales factores que distinguen un sistema de bases distribuidas en un sistema centralizado son los siguientes. Estos son como unos ejemplos. Entonces, deben haber, digamos, varios computadores. En unos sitios o nodos. ¿Qué nos quiere decir esto? Estos nodos deben estar comunicados por medio de algún tipo de red de comunicaciones para transmitir datos y órdenes entre los sitios. Entonces, para mí digamos que esta me parece súper importante. Le doy de pronto respuesta al último puntico que nos decía que si nosotros veíamos útil una base de datos distribuida. Yo la veo demasiado útil. ¿Por qué? Porque como ella nos dice, es una base de datos distribuida. Entonces, yo puedo acceder a ella, digamos, de una forma remota, desde cualquier parte. Entonces, no tengo que estar ahí presente donde, digamos, voy a acceder acá localmente, sino yo puedo estar en cualquier parte y yo hago una conexión remota. Obviamente, debo tener un buen canal de comunicaciones, que es el que me va a permitir como el acceso, pero yo puedo hacer cualquier tipo de operaciones. No quiere decir que porque voy a hacer una conexión remota, entonces yo no voy a poder hacer tales y tales operaciones. No, yo puedo hacer cualquier tipo de operaciones desde cualquier parte que me encuentre, desde que pues tenga el acceso, tenga como todos los medios. Y entonces yo, la verdad, esta la veo demasiado útil. O sea, con respecto a esa pregunta, para mí es totalmente útil. Esta partecita en donde era pasar el modelo relacional que hice en la actividad 1 al modelo orientado a objetos y hacer el respectivo diagrama de clase. De pronto sea un poco complicado, profesor, porque yo lo pegué inicialmente así, pero es como para el tema de presentación acá, pero esto me autoguardo y paro. Entonces, ahí vemos, ahí que yo ya el trabajo que hice, para mostrarnos acá como las relaciones entre cada uno, ¿cierto? Ya de pronto usted lo mirará más a detalle, ya me dirá, bueno, sí, quedó bien, que hay que corregir este. Y yo le pegué ya como en el mismo trabajito los pantallazos, lo dividí en 3 pantallas, poderlo ver de una forma más detallada. Obviamente era como para ver las relaciones y con la presentación del trabajo. Pero acá están los 3 pantallacitos donde ya hago como del trabajo que usted nos estaba pidiendo. Y ya estaba el último puntico que ya lo hablé, era este de si le hemos utilizado la base distribuida. Entonces ya como le comenté, para mí es muy útil por lo mismo que le dije. Bueno, pasando acá, voy acá las conexiones donde monté la base de datos, al servidor que le estaba dando. Acá tengo la conexión con el usuario de Hugo y con el usuario de Mario, que es el administrador. Entonces, listo. Por ejemplo, acá con el usuario de Mario, pues igual yo se los doy, le doy el acceso al servidor, ya usted entraría, haría las revisiones respectivas, de pronto me hará las correcciones o eso, pero ya la basecita quedó ahí montada. Ya, por ejemplo, acá este perfil de Mario administrador, mire que nos muestra pues todo total. Yo puedo crear un nuevo login, puedo darle los accesos que están. Acá están como los que se crearon, uno de datos, Hugo, Mario, y ya cada uno tiene sus respectivos como permisos. Y hace una pruebita con el usuario de Hugo, que ya fue el usuario que yo le decía que ya uno lo crea con restricciones, que solamente puedan de solo lectura. Sí pueden llegar a hacer algún tipo de transacciones, pero de la base de datos como tal, no de modificación a la base de datos. Yo no voy a poder, acá por ejemplo traté de crear una tabla, ¿cierto? Acá era para de pronto mostrarle a usted
es que esta persona, tengo este usuario, no, miren lo que nos dice acá, permiso denegado en la base de datos. ¿Por qué? Porque este usuario no cuenta con los perfiles necesarios. Entonces, pues eso era de pronto, espera, hacemos una pruebita. Voy a cerrarla acá para que pronto usted vea cómo es la conexión en la misma. Simplemente me cierra. Listo. Computador simplemente le va a hacer una conexión a un escritorio remoto con la IP que le anexé ahí en el trabajo. Ya, bueno, acá ya la tengo guardadita. Entonces simplemente hago una conexión a un escritorio remoto, le doy esa IP que me mostró y ya me va a abrir lo siguiente, que es la misma que estoy agregando acá en el trabajo. Listo, entonces ahí está el usuario, por ejemplo tengo el usuario de Hugo, o si quiero entonces utilizo el otro usuario o los que uno cree. Por ejemplo acá el de administrador, que es Mario, y la clave es datos 123 con la D mayúscula. Entonces él me simplemente empieza a hacerme la conexión, acá por seguridad le digo que sí, él empieza a entrar, que de pronto esto es lo que le va a mostrar a usted cuando entre, y ya, listo. Entonces él acá yo le creé con cada usuario simplemente para conectarme a la base de datos, ahí le creé como el iconito de una vez, él nos va a sacar este mensajito, yo le voy a dar conectar, y en este momento ya tengo el acceso a la base de datos. Ya de pronto las pruebas que usted quiera hacer o ya las revisiones que usted desea hacer. Y ya, profesor, pues espero que personalmente, digamos, este curso, yo sé que virtualmente no es que uno diga, es que es la mejor forma de estudiar, pero a algunas personas nos toca de esta forma. Le agradezco muchísimo por todo el apoyo. No pude estar en ninguno de sus encuentros sincrónicos. Lamentablemente mis horarios de trabajo de noche no me lo permitieron. Muchas gracias por permitirnos de esta forma hacerle una sustentación. Quedo a la espera de todos sus comentarios. Ya le hice la evaluación del profesor y espero que esto sea, para mí me ha servido muchísimo. Reforcé mucho mis conocimientos. Hacía mucho tiempo no veía este tema. Entonces, nada, agradecerle de antemano a usted, a la universidad, por darnos esta oportunidad y espero verlo en otro curso. Muchas gracias por todo, profesores. Quedaré pendiente de su retroalimentación. Gracias.